3:15 minutos, Pablo Maquín. Bueno, lo cierto es que el tema que trae la fecha es importante, es fundamental, porque uno vivió esto del encuentro entre dos culturas y la transformación de aquello que era el Día de la Raza o el descubrimiento de América en el concepto que ha terminado siendo el más aceptado, que es el de encuentro entre dos mundos, porque eso realmente fue lo que ocurrió. E incluso a veces en forma irónica más de uno ha dicho, bueno, fue el momento en que los indígenas descubrieron que venía una raza a aniquilarlos. Eso también podría ser descubrimiento. Pero lo cierto es que cuando uno va a la fecha, y en eso sería bueno gastar 40 segundos para citar a Pablo Neruda cuando decía aquello de que vamos a recordar lo que ha pasado desde que don Cristóbal Marinero puso los pies y descubrió la isla. Mejor y no la hubiese descubierto, porque ha sufrido tanto desde entonces que parece el diablo y no Jesús. Se entendió con Colón en ese aspecto. Todos los conquistadores españoles que llegaron de España, por supuesto, buscaban oro y lo buscaban tanto como si les sirviese de alimento. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Eso es del Versailles-Grama Santo Domingo de Pablo Neruda. Y en esta fecha es bueno traerlo para conectarlo con un tema que gusta mucho a Luis José Chávez por obvias razones, y es el tema del turismo. Yo tengo años hablando sobre todo de Santo Domingo, un poco en el sentido de la isla, ¿no? Que somos Santo Domingo, el Santo Domingo de todas las primacías americanas. Ese concepto, bueno, porque por aquí comenzó la cosa. Entonces, caramba, qué pena que nosotros que tenemos muchos años tratando de superar el turismo de la belleza que nos regaló Dios, la belleza natural, las playas, las montañas, eso que nos dio la vida, y queremos llevar esto hasta el plano cultural. Qué pena que todavía que no hayamos avanzado lo que tenemos que avanzar en lo que es el turismo cultural, teniendo como tenemos esa categoría de ser la ciudad, en el caso de Santo Domingo, la ciudad de todas las primacías americanas. Yo pienso que con un poco de esfuerzo se puede lograr que la República Dominicana sea un destino de eso, de las primacías americanas. Por aquí fue que comenzó la cosa. Entonces, bueno, ver de qué manera se puede adecuar las cosas, las áreas, por dónde fue que entró, porque tengo entendido que fue por Pajarito, donde está Villa Duarte, dónde estuvo eso, o sea, todas estas cosas que nosotros podemos hacer y mostrar al mundo, pero sobre todo a una inmensa minoría del turismo mundial que gusta de estas cosas, porque somos muchos los que vamos a Atenas, no porque hay un buen restaurante de comida mediterránea, sino porque hay que ir a ver el Acrópolis, y entonces dónde está, dónde era que Sócrates se sentaba a hacer tal cosa, en el siglo de Pericles, dónde fue la vaina, y la Afrodita y la otra. Entonces, ojalá que la República Dominicana... Para ver, por ejemplo, la cultura indígena en América Latina, en el caso específico en el Caribe, en Centroamérica. Uno va a Venezuela, va a Panamá, a Costa Rica, y lógicamente a uno le interesa ponerse en contacto con esas manifestaciones culturales de la raza antigua de América. Pero cuando Balaguer, Pablo, cuando Balaguer restauró la zona colonial, la ciudad colonial, que Trujillo la había desbaratado, dicho sea de paso, y la había empañetado por todos lados, como empañetaron ahora la muralla, le dijeron de todo. Varilla y cemento, esto y lo otro. ¿A Balaguer? Pero claro. No, pero no hay duda de que Balaguer hizo una gran obra. O sea, a esa ciudad del siglo XVI, pero que es la primera no fue del por mundo, eso que a Balaguer se le cuestionó, fue porque descuidó otras pero cosas. Un poco quiero conectar, perdóname, quiero pero conectar. Eso fue bueno lo que hizo Balaguer con la restauración de la ciudad colonial, y por eso fue declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO. Y ahora Francisco Javier quería hacer una vaina ahí. Pero déjame conectar esto con lo que discutíamos el otro día, de manera bastante vehemente, que es el aumento del presupuesto a turismo.
Yo creo que un dinerito para turismo, en el sentido que venga de los otros ministerios, puede ser utilizado para crear la infraestructura de exhibición turístico, histórico, cultural, que nos haga más atractivos. Claro, ya termino. En medio de todo esto tenemos el grave problema de la inseguridad ciudadana. Si seguimos como vamos, no habrá belleza ni natural ni histórica que mostrar, porque nos van a tomar miedo. Si me permite un par de párrafos en ese tema, yo agregaría, justamente apoyando tu preocupación por ese tema, que se ayudaría mucho a promover otras modalidades de turismo en la República Dominicana si resolvemos o abordamos algunos problemas básicos que afectan nuestras comunidades, incluyendo el Distrito Nacional. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se explota más el turismo cultural, por ejemplo, de la ciudad colonial? Porque la ciudad de Santo Domingo todavía sigue siendo una ciudad inhóspita, es decir, una ciudad difícil por el tránsito, sí, por la inseguridad, claro, por la falta de iluminación. O sea, tú vas a San Juan de Puerto Rico y es una ciudad, San Juan, hecha para el por turismo, la falta de señalización. Para que la gente vaya a sentarse, a beberse por el trago, la falta de, a visitar tranquilo, pero aquí no. Y agrego yo, por la falta de señalización, que no es atinente solo a las grandes ciudades. Señores, la falta de señalización. Yo hice un trayecto desde Puerto Plata, Sosúa, Gaspar Hernández, Tenares, San Francisco y Cotuí, y luego a Santo Domingo, y déjeme decirle que cada vez que yo llegaba a un punto, a una bifurcación, tenía que preguntar, ¿a dónde se va por ahí? O por aquí. Sí, sí, es que debía hay decir un letrero, señores. Y a nivel que a menudo decía, ay, qué pena que Brugal no se encarga de eso. Pero tiene que ser Brugal la que haga unos letreritos. Y a mí me consta que hay una serie de empresas relacionadas con la publicidad exterior que están dispuestas a montar todos los letreros que solicite el Estado Dominicano, a cambio de que se le dé una participación para explotar la publicidad desde el punto de vista comercial. Ahí está, y eso no le costaría nada al Estado Dominicano o a las instituciones responsables, incluyendo los ayuntamientos, y al mismo tiempo nos ayudaría a resolver un problema importante para los dominicanos y para la principal industria del país, que es el turismo. Sí. Permíteme... Excúsame, Pablo, que te ocupé. No, por favor. Perdón. Sí. Gracias. Óyeme esto. En España, ahora mismo se celebró esta mañana el Día de la Hispanidad, que ellos le llaman. Creo que le llaman el Día de la Hispanidad. Y va el rey, la reina, y hasta las niñas, las princesitas fueron. Que yo no sé cómo diablo es que las educan para que sean tan educadas. Y se quedan tranquilas en una parada militar con lluvia, y esas dos niñas. Ni le da ella hace pipí. Nada. Si hubiera sido el nieto mío, hay que agarrarlos huyendo por todo el parque ese y caerle atrás. Bueno, pero para eso las educan. Ahora, Pablo Iglesias, por cierto, dijo que él no asistía a esa actividad, porque lo que hace esa actividad es reivindicar precisamente el genocidio que se cometió, el crimen que se cometió con todos estos pueblos. Eso yo lo entiendo perfectamente. Y creo que Pablo comenzó por ahí también señalando la cuestión de la fecha y el verso de Pablo Neruda. Pero viene y sucede que cuando las fuerzas, nosotros que estudiamos, Cristian, y nos tocó estudiar marxismo y todo esto, y en la juventud, tú lo sabes que fue así. Las fuerzas que mueven a los pueblos son fuerzas ciegas, son fuerzas que van diciendo, había que buscar un pasaje para llegar a la India a buscar las especias, porque como ya los turcos habían cerrado las rutas, todo eso es verdad, a nosotros no lo hicieron como cuento, pero es verdad. Es buscando la ruta comercial. Que Colón, que no era un tonto, era un marino, llega, y estoy haciendo un chin de historia para ubicar simplemente lo que quiero terminar diciendo. Buscando esa ruta, se
que choca con esta tierra, que él ni sabe qué diablos son, a dónde diablos que ha llegado, y se murió sin saberlo. Por eso es que sale el nombre, y lo sabemos todos, de indios, porque él cree que ha llegado a la India. A las Indias. A las Indias, gracias Pablo. Él cree que ha llegado a las Indias. Y está buscando incluso el comercio para poder, y lo que se halla es con guacanagarí y con caunabo y una pluma y una vaina. Tigre en cuero. Y tigre en cuero. ¿Y a dónde diablo fue que yo llegué? ¿Qué mercado es este? ¿Y qué mercado es este? ¿Dónde están las especias? Mira, la verdad que las cosas son... Sí. Pero eso no lo hacen ni por maldad ni por mala gente, es lo que yo quiero decir. En esas actividades, en esos hechos históricos, no prima, lo voy a hacer de maldad, lo voy a hacer de mala gente. Se ha llegado hasta decir que nosotros, los latinoamericanos y los dominicanos, yo creo que nos han dicho eso los dominicanos, somos tan desgraciados y tan mala gente, que Colón lo que hizo fue traer muchísimos bandidos en el segundo viaje, y que lo que trajo fue una... Oye, y se hacen unas historias donde se juzga lo que no tiene que juzgarse en el momento en que ocurre. Sí podemos ver los resultados, lo que Pablo estaba señalando. Los resultados fueron el exterminio, el genocidio de las razas que poblaban, que eran tan viejas como las europeas, y cuidado. Entonces, pero como existía el europocentrismo, los europeos creían que ellos eran los reyes del mundo hasta el día de hoy, hasta que Estados Unidos le quitó la hegemonía, y que ellos habían descubierto, hasta el término descubrir América, y que estos seres eran inferiores, y después nos trajeron a los negros esclavos una vez acabada esa mano de obra. Entonces nos traen la mano de obra de otros infelices que en sus propios pueblos africanos lo cogían, los mismos africanos lo cogían preso. Las tribus se peleaban para traernos todos esos negros para América, y eran sus mismos compañeros de raza, vamos a poner raza, a mí no me gusta el término de raza, pero hay que usarlo para que se entienda. Eran su misma gente la que lo cogían prisionero y lo llevaban a los puertos donde los embarcaban y lo vendían para acá. La historia no tiene, cuando hacen esas cosas, lo que se mide son las consecuencias. Y las consecuencias son que hablamos el español, que nos colonizaron, que terminaron con razas que había aquí, le eliminaron los idiomas, los maltrataron, los enfermaron, los pusieron a trabajar. Cosas positivas y cosas negativas. Tal vez lo más son negativas. Entonces, es una fecha, porque entiendo que Pablo comenzó por ahí, y a pesar de la diferencia que teníamos en un principio, yo entiendo perfectamente que Pablo haga esa reflexión, porque en España hay gente que está haciendo esa reflexión sobre esta fecha del 12 de octubre. Si hay que celebrarla como la fecha de la hispanidad, pero a nosotros como latinoamericanos, como caribeños, nos toca celebrarla, entre comillas, como con otro concepto más reflexivo. Lo que pasa es que a partir del 92 sí, ya se estableció de manera más incluso oficial de alguna forma, sí, esto del encuentro entre dos mundos. O sea, sí, yo estuve en todo lo que fue la celebración de esto en Sevilla, fui parte de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera que hizo sus aportes en todas las discusiones, y yo viví el sí, debate en el cual de alguna manera quedó como establecido esto de dejar de un lado el eurocentrismo, al que en broma se le dice el euroombliguismo. Sí. Y eso ahora ustedes saben que en España hay un gran debate entre republicanos y monárquicos, porque incluso hasta hace poco, hasta que cayó en desgracia, en España lo que había eran más que monárquicos, muchos pro Juan Carlistas, que es un tipo sumamente divertido. Ya con los años fue perdiendo el rey. Sí, el antiguo rey, el papá de Felipe, ¿no? Sí. Entonces, en España, al entrar la monarquía en estas crisis que terminó con los cambios y todo esto,
hasta los elefantes, había esto de, bueno, la monarquía salvó la democracia en el 78, muy bien, pero era una discusión que ya se ha quedado solo en esa nostalgia monárquica de los Borbón, de su época imperial, que cada vez quedan menos. Pero ya la sociedad española, en sentido general, no quiero decir que no hay una parte que hay que tomar en cuenta, entiende muy claro lo del encuentro entre dos mundos. Y en Gracias ese encuentro, excelente. Yo creo que esa es la mejor descripción. Es un encuentro. No fue que nos descubrieron. Ahora, simplemente para terminar, porque yo creo que esto es interesante. Ellos pueden tener su visión de la hispanidad. Excelente. Ahora nosotros tenemos que tener la visión nuestra. La visión de lo que hemos generado como personas que fuimos colonizadas estas tierras, que nacimos aquí, el criollo de esta tierra, que nos maltrataron desde allá, dicho sea de paso, por eso tuvimos que hacer las independencias. Que queda poco aquí, por cierto. Entonces, tener esa dignidad de tener los criollos, otro pensamiento, otra reflexión que sea nuestra propia, no la europea. Y gracias a Pablo, excúsame, pero gracias a ti por poner el tema que yo creo que es fascinante. Ahora, al margen de esas dos visiones, esa de la hispanidad, de la hispanía y todo eso que celebra España en estos días, y nosotros viendo el exterminio de los ocupantes del territorio, según Moya Pons, fue cuestión de 50 años. Oh, sí. En 1540 y tanto ya quedan muy pocos. Sí. Entonces comienzan a llegar, se comienzan a buscar africanos. Entonces son los africanos los que pasan a ser exterminados, a que con más fortaleza para el trabajo duro desde cientos de años anteriores. Pero al margen de eso, marca, si se quiere, un relanzamiento, sea Inglaterra, Francia, España, que fue la de la peor, la que tuvo por una cuestión de desarrollo económico, la peor situación en ese momento. Ya venía en declive. Correcto. Entonces, pero el mundo da un salto con relación a comercio, a desarrollo, a las necesidades de desplazamiento hacia este mundo, de crear mayores condiciones para tomarse el comercio. O sea, al margen de esta visión que tienen los españoles y al margen de la visión nuestra de que ocupamos un territorio que los ocupantes originarios fueron exterminados en cuestión de 4 decenios. También el mundo da un salto enorme, muy importante para una serie de avances por necesidad. O sea, hay que colonizar, hay que ampliar el mercado, hay que hacer. Entonces, los hechos se dan y tienen consecuencias de impacto. Estados Unidos sale de la guerra de secesión y de repente ese algodón del sur que abastece a todo el mundo tiene un desarrollo brutal, y Estados Unidos como tal. Y la Segunda Guerra Mundial es un horror de muertes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tiene un desarrollo económico y toma la hegemonía mundial. Entonces, hay impactos de diferentes maneras en hechos trágicos en un momento, en cuestiones tan como esta, que es un hombre que tiene una idea, hay necesidades, hay un bloqueo de parte del Imperio Otomano de una parte de Europa, hay que buscar otras rutas, hay que buscar especias, hay que llegar a la India. Y bueno, y se desarrollan una serie de acontecimientos fortuitos que cambian el mundo. Sí, pero precisamente, Cristian, porque hay fechas, momentos, años determinantes. Tú pones el descubrimiento de América transformó el mundo. Pero fíjate que... No digas el descubrimiento, tú mismo te corregiste. Sí, ellos mismos. Esto transformó el mundo y puso en evidencia que el atraso de la sociedad española, hizo que fueran los británicos el que sacara provecho de las grandes riquezas. Esto culmina el deterioro en 1898, que es una fecha traumática para los españoles.
van 2 fechas. La tercera fecha que cambió el mundo fue la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de ahí vinieron los acuerdos de Bretton Woods o algo parecido, que es donde nace el sistema de Naciones Unidas y donde ya entra el imperialismo yanqui a ejercer como tal y Europa en un plano secundario. Eso se ha mantenido hasta el fin de la Guerra Fría, que entonces comienza el mundo en esta multipolaridad donde aparecen los BRICS y en eso estamos. ¿Para dónde vamos? Yo no sé. Yo lo que sé es que el futuro era ayer, porque el mundo está, señores, que cada 4 años lo tenemos nuevecito. Y Putin reunido con OPEP, entre otras cosas. Y respaldando los OPEP. Cambio fuera, Maurice.